bautizado con el nombre de Psyche 16, fue descubierto en marzo de 1852 por Annibale de Gasparis en el Observatorio Astronómico de Capodimonte, en Nápoles, y es un asteroide de 210 kilómetros de ancho situado entre las órbitas de Marte y Júpiter, cuyo contenido se estima en más de 10.000 cuatrillones de dólares. Se trata de miles de veces la riqueza total de la Tierra, que no llega a los 100 billones, contiene tanto metal precioso que todos los terrícolas serían multimillonarios si fuera hipotéticamente posible capturarlo y repartir los metales preciosos que lo componen. La nave cazatesoros, que lleva el nombre del objeto de su búsqueda, tardará unos 4 años y entrará en la órbita del asteroide a principios de 2026. Pasará por primera vez por Marte en 2024, donde permanecerá 2 años. ¿Qué es Psyche 16? ¿Cuáles son sus orígenes? Un gran enigma. Es, como los asteroides de tipo M, los restos del núcleo de un protoplaneta que nunca llegó a convertirse en planeta, destruido por colisiones durante la formación del Sistema Solar hace 4.500 millones de años. Compuesto principalmente por hierro y níquel, la superficie es un 30% de metal. Tendría una relevancia considerable para el estudio del núcleo de la Tierra. Sin embargo, su densidad es inferior a la que cabría esperar de un cuerpo rico en metales, por lo que otra hipótesis podría ser la de un asteroide primitivo que se formó cerca del Sol. Corría el 17 de marzo de 1852 cuando Annibale de Gasparis, desde el Observatorio de Capodimonte de Nápoles, Italia, captaba con su telescopio un extraño elemento en el cinturón de asteroides al que, por su extraña forma, decidió llamar 16 Psyche. Durante muchos años, fue un elemento conocido por los astrónomos, aunque la realidad de lo que escondía no llegó a conocerse hasta el año 2016, cuando la NASA halló varias características extrañas. Podría albergar agua en su interior, pero aún más importante era su composición, pues nos encontrábamos ante el mayor yacimiento de oro del universo. Las investigaciones llevadas a cabo por la NASA confirmaron que el corazón de 16 Psyche está conformado por oro, hierro y níquel, además de otros metales pesados. Este hecho es el que llevó a pensar a los expertos que, en realidad, este valioso asteroide podría ser el núcleo de un planeta primitivo que, por causas desconocidas, perdió sus capas externas. Pero tan valioso es ese corazón que podría hacer multimillonaria a toda la población de la Tierra. Los expertos calculan que la cantidad de oro con la que cuenta este asteroide es superior a los 74 billones de dólares. Casi nada. Ahora, la NASA ha decidido mandar una misión para explorar uno de los elementos más apasionantes del Sistema Solar. Pero no, el objetivo no es extraer el oro y traerlo de vuelta a la Tierra, sino que la misión es mucho más científica: investigar la composición de su núcleo, cómo se formó y, con ello, obtener resultados valiosos sobre cómo nacieron la Tierra y el resto de planetas. Un núcleo al descubierto puede ser el lugar más valioso del espacio para entender el nacimiento de nuestro sistema solar. De hecho, según acaba de informar la NASA en un comunicado, la misión acaba de entrar en su recta final, lo que el organismo clasifica como la fase D. Una vez analizado el objetivo, estudiados los elementos necesarios y diseñada la planificación de la misión, llega el momento de estudiar si es viable. Y, tras muchos meses de trabajo, la NASA ha dado a conocer que es factible, tras acabar de construir el cuerpo de la nave que nos llevará a 16 Psyche. El organismo espacial es consciente de que la misión ya no tiene vuelta atrás y de que es el momento de comenzar a trabajar en los instrumentos necesarios para conseguir el objetivo. La construcción de la nave y la revisión, llevadas a cabo para analizar la viabilidad de la misión, han sido todo un éxito, por lo que la NASA ha avanzado a la última fase de su proyecto: diseñar los 3 elementos técnicos indispensables para la misión y ensamblar todas las piezas, con el objetivo de poder lanzarla desde Cabo Cañaveral en agosto de 2023. Una vez lanzado al espacio, se calcula que llegará a las inmediaciones de Marte alrededor de mayo de 2024 para, a principios de 2026, haber conseguido entrar en la órbita del asteroide, donde estará más de 21 meses recopilando la información necesaria para la misión. Los 3 elementos que se deben diseñar son un magnetómetro,
un generador de imágenes multiespectral y un espectrómetro. El magnetómetro tiene como objetivo detectar si existe un campo magnético potencial. Si se descubre que 16 Siche cuenta con uno, habremos descubierto el indicador más potente de que este asteroide fue hace muchos millones de años el núcleo de un planeta desaparecido. El generador de imágenes tomará fotografías de su superficie y analizará la composición y la topografía. El espectrómetro analizará los neutrones y los rayos gamma de la superficie para entender la composición del objeto. Ya estamos en la fase final del proyecto, esa en la que todas las piezas del rompecabezas se unen para poder poner en marcha el cohete. Esta es la parte más intensa de todo lo que sucede en el terreno, afirmó en un comunicado Lindy Elkins Stanton, experta de la Universidad Estatal de Arizona, quien, como investigadora principal de 16 Siche, será la encargada de liderar la misión. Alcanzar este hito tiene un significado especial, no solo para este proyecto en el que llevamos trabajando más de una década, sino también por lo que ha estado sucediendo más recientemente en todas nuestras vidas, aseguró. La NASA se encuentra ante una de las misiones más ambiciosas de su historia. Si fuera capaz de descubrir cómo es el núcleo de 16 Siche, por qué se formó así y cómo funciona en realidad, podríamos estar dando un salto cuantitativo y cualitativo para entender cómo se formó la Tierra, cómo nacieron el resto de planetas incluso, cómo pudo llegar a nacer la vida. Y quién sabe si se habrá dado el primer paso para poner en práctica la minería de asteroides. No en vano, 16 Siche puede hacer multimillonaria a toda la población de la Tierra. Para hacernos una idea, se estima que el valor de los metales que componen el asteroide tiene un valor que supera los 10.000 cuatrillones de dólares. Esto supera con creces el valor de la economía mundial de nuestro planeta, que ronda los 142 millones de dólares, según indican las cifras de 2022. La NASA aportará cerca de 1.000 millones de dólares para realizar una misión de investigación en el asteroide de oro y platino. No obstante, a pesar de lo que se pueda pensar, esta misión no significa llevar una tonelada de oro a la Tierra. Por regla general, el objetivo es meramente científico. Según la NASA, sobre la eventual exploración, se sabe que SpaceX y la NASA planean lanzar el año que viene una nave exploradora que llegaría al asteroide en 2026, y esta sería la primera misión en la cual la NASA investigaría una masa metálica en lugar de una formada por rocas y hielo. En concreto, el objetivo de la misión es, entre otras cosas, determinar si Siche es realmente el núcleo de un objeto del tamaño de un planeta. Sin embargo, también es cierto que, de concretarse con éxito, la misión implica enfrentarse a una verdadera mina de oro, platino y otros metales preciosos. Y todos somos conocedores de cómo es el ser humano. ¿Seremos capaces de que esta misión solo sea científica, o, por el contrario, como ya pasó en muchas ocasiones a lo largo de la historia, el poder nos corromperá y dará comienzo una lucha por hacerse con los recursos de este asteroide?